Hola La Guaira, hola Venezuela, hola Planeta Tierra, bienvenidos una vez más a su programa Historias en el Tiempo. Yo soy Manu Music Show y para mi persona es un inmenso placer acompañarles un día menos de vida, un día más de historia. Para esta ocasión tenemos a un invitado que conocemos como el venezolano universal, nacido en Caracas un 28 de marzo del año de 1750. Él es el generalísimo Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez y Espinosa. Gracias por aceptar nuestra invitación, generalísimo. Para nosotros es un inmenso placer tenerlo acá en La Guaira. Gracias. Me gustaría preguntarle sobre el 10 de enero de 1762, usted comienza a cursar sus estudios en la Universidad de Caracas. Cuéntenos sobre eso. Fue maravilloso porque ahí entro yo a la puerta del universo. Hice una suerte de un curso de 2 años, como un bachillerato en artes, donde aprendí de todo. Y lo más importante para mí, como un hombre, un legítimo hijo del siglo de las luces, que el estudiar era lo que estaba en boga, estudiar y estudiar. Entonces adquirí ciertos conocimientos del latín, lo que me permitió el dominio de otras lenguas como el francés, el inglés, etcétera, etcétera. Político, militar, diplomático, escritor, humanista. Me faltó algo por hacer. Y don Juan también. Y bueno, considero que yo hice todo, no me faltó nada. Bueno, ahí llegué a Cádiz, ya con todos esos conocimientos adquiridos en la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Me permitió entrarle al francés. Hubo un señor de apellido Laplanche que yo contacté y contraté para que me diera clases de francés, y además me sirvió de cicerón, porque me llevó a conocer los grandes sitios del arte, maravillas del arte, y además me iba enseñando francés. Interesante su respuesta, generalísimo, ya que nos deja bastante claro que fue un hombre que todo lo que hizo, lo hizo con éxito y se siente satisfecho. Si yo le mencionara, por ejemplo, un nombre, por ejemplo, si yo dijera, ¿quién es Sara Andrews para usted? ¿Quién es Paquito y Leo? Háblenos sobre ellos. Mon cher ami, mi querida Celia, qué bella mujer. Yo veo 2 hermosos hijos, Paquito y Leo. Qué tremendo y qué inteligente ese niño. Y llegó en el momento prácticamente en las postrimerías de mi vida. Yo pensé que no iba a tener una familia, y resulta que, bueno, en mi periplo de don Juan también, vamos a estar claros, que yo pensé que iba ya a tener familia, y entonces me encuentro con esa estrella que me estaba esperando en Glastonbury, en Inglaterra, en Londres, y me dio 2 hermosos. Y Francisco y Leonardo Miranda Andrews, sus 2 hijos. Sí, señor. Llega el momento en el que realmente se enmarca para nosotros en la historia de Venezuela su proceso histórico, la presidencia, el tercer presidente civil nombrado en el año de 1812. ¿Puede hablarnos sobre el tema? Muy interesante. Cuando comenzaron, bueno, 1808, el gran cónsul Napoleón Bonaparte, que por cierto lo conocí, casa de la Abranté, de la marquesa de Abranté, lo conocí. Y bueno, iba a pensar bien que ese hombre con el tiempo se convertiría en el gran árbitro de la política internacional, de Europa sobre todo. Bueno, el señor invade a España a través del tratado Montañés, y se invade España en 1808, y los
los españoles asumen la defensa. Entonces se crea una circunstancia propicia. Entonces, acá eso dura hasta 1810. En ese marco, en ese interregno, se toma la decisión acá en 1810 de dar un paso hacia la declaración de la independencia, porque España queda sin gobierno y por ende la América de ultramar queda sin gobierno. Entonces la gente de aquí, de Caracas, decide dar ese paso definitivo y declaran la independencia. Era gente bisona, realmente, políticos que estaban comenzando su carrera, y como yo era un hombre ya avesado en estos menesteres, con una gran trayectoria internacional, era lo que podría decirse en ánimos de pedantería, bueno, de estrella de la política internacional. Ellos se designan una comisión para que me vayan a buscar Londres, pero de ciertos grupos, porque otros no querían. Como yo era enemigo de España, enemigo jurado, entonces no podían congraciarse mucho conmigo porque eso iba a traer inconvenientes. Para algunos, Soto Bosch, contáctate, le dijeron a Bolívar y a mi primo Luis López Méndez y a don Andrés Bello, usted lo ubican, pero de una manera que no sea muy notorio. Bueno, lo cierto es que en un día, justo el 10 de julio de 1810, tocando a mi puerta, y estoy, por cierto, fumándome mi pipa, porque yo de vez en cuando tuve mi pipa. Es un recuerdo de placeres de la vida. Sí, recuerdo de una amiga en Cádiz, una fémina, Pepa López, me lo regaló. Me dijo, para que no se olvide de mí, joven, en ese tiempo yo era joven. Entonces, bueno, va doña Sara, abre la puerta y me dice, General Miranda, y hago yo a la puerta y lo recibo. 3 jóvenes, un besito pequeño, de ojos oscuros, muy brillantes, muy vivos. Era Simón Bolívar, ese día lo conocí. Y lo hice pasar, estuvimos allí almorzando, tomando té, fuimos al grano de que traía el asunto, y ellos me invitan para que yo me haga partícipe como figura importante dentro del proceso de la revolución. Entonces, bueno, yo lo pensé un poco allí, porque bueno, le digo, bueno, sí, está decidido, váyase usted adelante, Simón Bolívar, y usted se va adelante, y luego me voy yo para evitar así disimular un poco, ¿no? Y le encargué sobremanera mi archivo. Me responde por el archivo. Lo había cuidado el gran amigo don Antoine Lelé, que lo conocí en Londres. Él me lo había cuidado, pero en ese momento lo tenía yo, y yo se lo designo al joven Simón Bolívar de trae. Muchos dirían por ahí que el gran Simón aprendió algo de mí. Había mucha información importante dentro de la materia política. Entonces, bueno, ellos se vienen, luego yo, el 11 de diciembre de 1910, arribo a tierras americanas. Había llegado primero a Trinidad, pero llegué el 11 de diciembre de 1810, en una ciudad maravillosa, tierra cálida, guaira, diosa, unas mulatas espectaculares, que no me llamó la atención. Entonces, allí me recibieron con cierta apoteosis y me llevaron. Y por cierto, muchos respondieron por ahí algunas fotos, algunas cosas que testimoniaban de la animadversión que ciertos mantuanos me profesaron
lo cual incluso llegaron hasta pedir poner precio de cabeza, 30.000 pesos en 1906, cuando llegué a la vela de coro. Se hizo una reunión en la Plaza Mayor y se puso precio de mi cabeza. Bueno, eso pasó, borraron todas esas evidencias y de ahí en adelante comienzo yo digamos, a militar. Fundamos la sociedad patriótica y allí era como el gran laboratorio donde nosotros debatíamos todos los puntos de vista políticos para llevarlos al Congreso. Y de ahí, por cierto, salieron las deliberaciones que llevamos cuando nos reunimos el 5 de junio de 1811, un año después, casi un año después, que fue cuando creamos realmente la República, se declara la independencia propiamente. Porque lo primero que hicimos, el 10 de abril, es el primer paso de quitarnos un poquito y mostrar la cara. No, había que, bueno, estamos hablando de los caraqueños, había que ser más discreto, no ser muy frontal, pero entonces ellos dieron ese paso en 1910 y después el definitivo, que fue la creación de la República, el 5 de julio de 1811, que por cierto, hay una cosa bien interesante que es necesario señalar, que yo nunca estuve de acuerdo, por ejemplo, con el tipo de constitución, porque nosotros adoptamos una constitución que no estaba consona con nuestra idiosincrasia. Las constituciones tienen que ser consonas con el instinto político de los pueblos, con nuestras idiosincrasias. Y aquí se cometió ese gran error. Se impuso. En ese momento se requería una constitución de carácter centralista y acá se adoptó la constitución federalista, más o menos como imitando a los Estados Unidos, que es otra cosa. A ellos les funcionó muy bien, pero nosotros no. En ese momento necesitábamos una constitución centralista que pudiera hacer coerción dadas las circunstancias apremiantes. Y como éramos bisoños en todas las materias, en materia militar, en materia política, necesitábamos coerción. Y eso, hay una opinión que yo leí al pie de la Constitución. Yo, Sebastián Francisco de Durán, me declaro de acuerdo con este tipo de Constitución, por las razones que ya le he dicho. Las razones que era se requería una constitución de carácter centralista y apelamos a la constitución federalista, que posteriormente nos dio muchos dolores de cabeza. Wow, es sumamente fascinante conocer la travesía que usted vivió a través de su historia, contada por usted, que es el protagonista de su propia historia, valga la redundancia, ¿no? Cómo conoció a Bolívar, el aprendizaje que tuvo nuestro libertador basado en ese conocimiento, en esa sapiencia, en esa madurez que usted ya poseía, cómo lo buscan en Europa, justamente producto de todo ese bagaje que usted tenía a nivel estratégico, militar, político, sociólogo, entre muchas características, ¿no? Pero viene la parte en la que nosotros en Venezuela hablamos mucho, pero se conoce poco. Y es importante que sea contada a través del protagonista principal de esta historia. Las capitulaciones del 25 de julio de 1812 en la ciudad de San Mateo por parte de Domingo Monteverde y su persona. Háblenos de eso. Constitución de 1812. Tristemente, señor. Para empezar, no fui yo quien firmó la Constitución. Fue un señor llamado José de Sata y Busi, de origen peruano, que estaba por acá, militando en nuestra fila. Bueno, se han dicho muchas cosas acerca de la Constitución, así como vosotros lo acabáis de decir, por desconocimiento. Primero, fue un hecho, un consenso entre el Poder Ejecutivo y yo,
nos reunimos a ver qué pasaba. Yo vengo aleccionado de mi experiencia en Francia. Yo no quería una hecatombe como la que vivimos allá en Francia, que sí la viví y soy testigo de excepción. Y yo quise manifestar al Poder Ejecutivo. Nos reunimos el 2 de julio y las deliberaciones duraron 15 días a ver qué podíamos hacer. Entonces llegó a la conclusión que no había otro camino de la capitulación. Yo confiado, vengo de 1000 batallas, acostumbrado al honor, acostumbrado a la palabra, y me encuentro con que este señor, Domingo Monteverde, un militar mucho afortunado, nos gana porque nuestro ejército era demasiado nuevo, un ejército bisoño completamente. Hay un momento en que yo le digo a uno de los soldados: ¿tú pretendes ser soldado y no sabes portar un fusil? Disculpe que le interrumpa, generalísimo. Nuestros libros de texto en la actualidad relatan como un ejército inexperto. Totalmente. Ha dicho una gran verdad. Tu verdad tiene el tamaño de la iglesia de Colonia. Así es. No había uniforme. La batalla del 20 de junio de 1812, en La Victoria, eso parecía una tragicomedia. Soldados echándose espada uno a otro porque no se identificaban, porque no había uniforme. Cuando a mí me dan el 23 de abril de 1812, me dan el título de generalísimo de los ejércitos para que yo comande el ejército, para que yo me ponga al frente de este naciente ejército. Yo le digo: pero bueno, ustedes me ponen a dirigir un ejército que no existe, un fantasma. Le dije yo a ellos. Entonces, bueno, me tocó asumirlo, y ahí están las consecuencias. No había condiciones, además el plan era dar una pausa, esperar una circunstancia más favorable, irme yo a la Nueva Granada. Ahí tenía grandes amigos, tenía Antonio Nariño, tenía Camilo Torres, grandes amigos, compañeros de lucha, que bien pudieron haberme ayudado. Entonces se malinterpretó el asunto, y los canallas, mis enemigos, aprovecharon para cobrarme, porque nunca me perdonaron y yo fuera el hijo de la madre. Interesante análisis el que nos está relatando, pero ya como dato curioso, yo que investigo mucho, me gustaría preguntarle cómo se dio esa reunión con el señor Domingo Monteverde. ¿Cómo se da esa reunión? ¿Qué se dijeron en ese escritorio? Esa es una pregunta que nos hemos hecho todos durante la historia. Cada quien, por ejemplo, empeña su palabra. Él no cumplió su palabra, sencillamente no cumplió su palabra. Vino de Puerto Rico muy orondo y se consiguió aquí con unos traidores que se unieron, que los traidores siempre están a la vuelta del esquina. Se unieron a su séquito y se desmoronó la república. Me gustaría preguntarle, ya para ir cerrando este ciclo de preguntas y de compartir con usted la tarde de hoy, preguntas que les hacemos a todos los próceres que sentamos en esa silla todas las semanas. ¿Qué le sorprende a usted de estos tiempos actuales? Porque recordemos que usted se fue de este plano terrenal en 1816, pero estamos en 2024. 14 de julio de 1816. Muy bien. ¿Qué le sorprende de estos tiempos actuales, generalísimo? Mira, si te lo digo no me vas a creer, pero esos aparaticos con que ustedes se comunican y que pasan tanto tiempo hablando, eso es una maravilla. Teléfonos celulares, generalísimo. Teléfonos celulares. Mira, eso es una maravilla. Yo en mi tiempo, imagínate tú que en mi tiempo yo logré aprender tantos idiomas con un aparatico de eso, y hubiese tenido, me como al mundo completo. Entonces, eso es una cosa sorprendente para mí. Interesante conversar con una persona
de varios siglos atrás y que se vea inspirada por los avances tecnológicos, ¿no? De las telecomunicaciones, generalísimo. ¿Y qué le gustaría cambiar de su historia como la conocemos al día de hoy? Bueno, la imagen de derrotado, que aparezco en la carraca, sí, mostrarme a mí tal cual como era, un hombre alegre, muy entusiasta por la música, el hombre que habló varios idiomas, el hombre que conoció bastante del arte, quizá uno de los más profundos conocedores del arte pictórico en nuestro país haya sido yo. Ese tipo de cosas que se muestren y que sirva como paradigma a las nuevas generaciones. Evidentemente, pasar de una imagen de venezolano universal a una persona que fue encarcelada simplemente por sus principios, por sus ideales. Creo que es cualquier cosa menos que algo notable en que un ciudadano o un ser humano quisiera cambiar de su historia. Ya para finalizar, generalísimo, me gustaría preguntarle, y esta pregunta, valga la redundancia, es sumamente importante, ya que vivimos en una sociedad tan distinta a la suya. ¿En qué forma cree usted que puede inspirar a la sociedad actual del siglo XXI con su historia? ¿Tú sabes quién es el hijo de la panadera? Este servidor. ¿Y tú sabes por qué me decían el hijo de la panadera? Bueno, resulta y acontece que en mi casa se hacía pan y se vendía tela. Se hacía pan y los mantuanos de la época se mofaban de nosotros porque decían que nosotros en mi casa se hacía pan, sobre todo cuando mi padre tuvo el problema que formó un batallón de blancos voluntarios, canarios, entonces le dieron con el grado de coronel, entonces sobre todo los tobayos, los blancos, comenzaron a protestar, decían que por qué le iban a dar tanta prerrogativa a esa gente que son viles, que son blancos de orilla. Y mira todo lo que dice el blanco de orilla. Entonces, no importa dónde se nace, no importa dónde se crece, lo importante es el estudio, el conocimiento, las luces. Eso es todo. Así, eso es lo que usted nos dejaría como su legado histórico. Sí, la perseverancia, la lucha, no desmayar. Don't give up, no te rindas. Sabia reflexión, generalísimo. Para nosotros es un inmenso placer haberlo tenido esta tarde en nuestro programa Historias en el Tiempo. Espero que se haya sentido cómodo, que le haya pasado bien. Y ustedes allá en casa, suscríbanse a nuestro canal, denle like, comenten, comparten, porque estos episodios los estamos haciendo con mucho amor para remembrar historias tan importantes como la suya y la de todos los próceres que han pasado por esa sigla. Gracias por visitarnos. Hasta la próxima. Gracias.